Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo que leímos al comienzo del inicio del culto, que es el Salmo 40. Y lo vamos a leer de forma alternada. Comienzo yo y en el versículo 1, y luego en el 2 la congregación, luego en el 3 vuelvo a leerlo yo, y así nos vamos. Y en el versículo 5, como es una versión un poquito diferente, pues no voy a leerlo tanto yo, sino todos ustedes juntos. Muy bien. Ya tenemos ahí el Salmo 40, versículo del 1 al 5. Amén, gloria a Dios. Bueno, dice así la palabra del Señor. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, a los que se desvían tras la mentira. Todos. Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Nuestros días para nosotros. Si yo anunciara la verdad de ellos, no puede ser negado. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos hable en esta mañana, que a través de su Santo Espíritu sea fortalecido para edificación nuestra vida. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en este tiempo, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor Padre, Señor, te rogamos por este tiempo en el que, Señor, vamos a exponer esta palabra, Señor. Te rogamos que esta palabra sea fructífera en nuestros corazones, que esta palabra sea fructífera en nuestras mentes, que esta palabra sea para edificación de nuestras vidas, que no vuelva vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos siga transformando de gloria en gloria, Señor, que nos siga permitiendo avanzar, Señor, hacia la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Y te rogamos, Señor, que en este tiempo, que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe, el que nos recuerde, el que nos exhorte, Señor, para gloria tuya. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, muy bien, hermanos. Pues vamos a comenzar. Déjenme, pongo... Ahí está. Muy bien. Ok, entonces la fe cristiana, en base a lo que leímos hace un momento y al principio del culto, es una fe de experiencia. Porque este Salmo 40, del 1 al 5, ¿verdad?, relata precisamente una experiencia. Y la experiencia es de un alma pasando de las tinieblas a la luz, de un alma pasando de las miserias de una condición de perdición a los gozos de la plena salvación. Y cada prédica que nosotros tenemos aquí, tenemos la intención de exhortar a vivir una experiencia del Evangelio, una experiencia de cambio, que no se trata de una mera tradición, no se trata de una mera fórmula que repetir, no se trata de algún ritual especial donde tenemos que participar, de alguna costumbre, sino de vivir la experiencia de un antes y un después. ¿Sí? Ese es un síntoma importante de la experiencia evangélica. Entonces, el día de hoy vamos a analizar con ese lente esos pasajes que leímos hace un momento, y
poder ver ese contraste del que se habla y también ver en nuestra propia vida el contraste de un antes y un después del Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestra vida. Y vamos a comenzar primero viendo que tenemos aquí que el salmista es una persona angustiada, ¿sí? Dice Salmo de David. Vamos a establecer que es David quien escribe este salmo. Entonces, David se encuentra en una situación de angustia, ¿sí? El Salmo 40, versículo 2, ahí mismo, dice de la siguiente manera, véanlo con la vista: me sacó del hoyo de la destrucción, que en la versión de ustedes es pozo de la desesperación, ¿sí? Y dice, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Pero primero dice, estaba en un hoyo de destrucción y en el lodo cenagoso. Nuestros pecados, nuestras acciones, nuestras decisiones son las cuerdas que nos bajan a los pozos cenagosos. Y estos pozos cenagosos hace referencia a en la antigüedad las cisternas que había en desuso, unas cisternas ahí lodosas, y en esas cisternas se bajaba a los prisioneros. Y estaban llenas de lodo nada más. Sí, y te llegaba el lodo hasta acá, ¿verdad? Y ahí estabas, ¿verdad? Y ahí te dejaban. El mismo profeta Jeremías pasó esta experiencia, literalmente hablando, ¿verdad? En Jeremías 38:6, no es para que lo busquen, nomás menciono la referencia. Jeremías fue bajado a una cisterna llena de lodo, llena ahí de cosas desagradables, y ahí tuvo que padecer un tiempo. Y ahora, ¿qué delito había cometido Jeremías? Ninguno, solamente hablar la palabra del Señor. Pero le tocó vivir esa experiencia. Pero a veces nosotros mismos, con nuestras decisiones, nuestros pecados, somos los que bajamos y ponemos cuerdas para bajar a la cisterna, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Nadie nos baja. Y es terrible la experiencia de despertar cuando descubrimos que estamos realmente en una cisterna lodosa, y donde nos preguntamos, llenos de desesperación, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue posible que en este momento me encuentre en esta posición, en este lugar tan cochino, tan feo? ¿Qué hay que hacer en una condición de esa naturaleza? Y así muchos de nosotros hemos vivido, o tal vez todavía vivimos, pero la experiencia de una cisterna lodosa es una experiencia común al dolor de la vida humana. Pero a veces, lamentablemente, somos nosotros mismos quienes bajamos, nos subimos ahí a la cubeta, y nosotros mismos, sí, adiós, ¿verdad? Y nos bajamos, ¿verdad? Creyendo que vamos al mejor lugar, que estamos tomando la mejor decisión, pero nos topamos en que está todo lleno de lodo y no hay ida de regreso, ¿verdad? De salida, y ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recurrir al Señor. Versículo 1 del Salmo 40. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. También dice, esperé pacientemente. Qué bueno, gloria a Dios, que nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que necesitamos del Señor, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su perdón, que necesitamos de su salvación. Gloria a Dios. Pero a veces va a tocar que tenemos que esperar un tiempo ahí en la cisterna. A veces tenemos que esperar
tener paciencia de la respuesta de Dios en medio de la cisterna lodosa. Y en medio de la cisterna, Dios también nos muestra cosas. Dios también nos enseña cosas en medio de la cisterna, en medio de la oscuridad, de la humedad, del frío y del lodo. En medio de esa circunstancia, ahí el Señor nos muestra cosas sobre nuestra vida y nos enseña cosas sobre nuestra vida. Y todo esto mientras llega la respuesta de Dios. Pero el oído del Señor, lleno de gracia, sigue estando presente aún en la cisterna. Al Señor nada lo va a detener. Y el Señor está presente en todas partes, aún en las cisternas más oscuras. Como le pasó a Jonás, ustedes recordarán Jonás, que fue tragado por un gran pez en el medio de su desobediencia. Y ustedes conocen la historia, cómo fue tragado por el gran pez, y ahí, como en otra cisterna lleno de oscuridad. Y ahí nos dice en Jonás 2, del 1 al 2, no lo busquen, lo voy a leer yo. Dice, entonces oró Jonás al Señor, ahí en medio del vientre del gran pez. Oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y Jonás dice, en mi angustia clamé al Señor. En medio de esa oscuridad, quién sabe cómo le habrá hecho Jonás, cómo Dios le permitió sobrevivir en una situación así. Pero finalmente desde ese vientre, de ese gran pez, Jonás clamó y no estaba ni tan lejos ni tan fuera de todo como para que el Señor no escuchara su clamor. Entonces esa es la actitud que debemos de hacer en medio de los pozos de lodo, en medio de las cisternas de nuestra vida. Clamar al Señor, en medio del vientre del pez, clamar al Señor. Pero clamar al Señor. Una vez hubo un sermón donde vimos ahí la diferencia entre orar y clamar. Clamar es algo que es fuerte, ¿sí? que es intenso. Clame al Señor. No así, ¿verdad? Como muchos, probablemente hemos caído así, se me olvidó orar y ya estamos acostados, ¿verdad? Bueno, voy a orar aquí. Como a la tercera palabra ya estás dormido y ya, ahí te quedaste, ¿verdad? Ya, pues eso no es clamar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que clamar al Señor para que podamos ser libres de toda cisterna que nos rodee. Y entonces vemos que el salmista es rescatado, obtiene misericordia. En el versículo 2 de ahí del Salmo 40 también dice, en la segunda parte del versículo 2, dice, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Después de decir, me sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca, o sea, fue escuchado. Fue sacado del pozo y puesto sobre una roca. En la versión 60 que tienen ustedes dicen, me hizo sacar. Nunca, escuche bien, nunca hay nada tan grave que el Señor no pueda transformar. Nunca hay tiniebla más negra que el Señor no pueda iluminar. Nunca hay vientre tan oscuro y recóndito al cual el Señor no pueda acceder. Nunca hay pozo tan profundo y cochino y negro donde el brazo del Señor no nos puede alcanzar y tener misericordia de nosotros. Y eso créalo muy bien. Y por lo tanto, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios ante un arrepentimiento sincero que acude a Él. Mucha gente hoy en día, sabemos, se pueden divertir y distraer su alma encarcelada en medio del lodo,
haciéndose coco wash ellos mismos de que en la cisterna donde viven es un lugar bueno. Es que yo lo decidí, no me arrepiento de nada. Pero yo aprendí y yo estoy aquí en la cisterna, en medio del cochinero y de la basura. Y no me arrepiento de nada. Y aquí estoy. Y se puede hacer su coco wash, ¿verdad? Que la cisterna donde estás está bonita. O se puede engañar la gente diciendo que ahí en medio de la cisterna está gozando de libertad. Bueno, estoy aquí en la linterna, pero yo lo decidí. Y estoy aquí, muy orgulloso, con la frente en alto, no cabizbajo, muy motivado para seguir en ese predicamento, ¿sí? En esa situación. Y hay mucha gente así, que quiere seguir así, ¿verdad? Haciéndose el coco wash de que pues aquí estoy bien, ¿verdad? Pues yo recuerdo haber visto en Facebook una persona que puso palabras más, palabras menos, algo así. Busco consejería, pero que no me hablen de Dios, ¿verdad? Sí. Eso me estorba, ¿verdad? Sí. Yo quiero que me saquen de mi problema, pero que no me hablen del que me puede sacar del problema, ¿verdad? O sea, la lógica, ¿verdad? Yo quiero salir del problema, pero quiero seguir con mis mismos hábitos, ¿sí? Quiero que no haya un cambio así que implique un gran compromiso con nadie, mucho menos con Dios, ¿verdad? Y quiero ser diferente, pero que aquel que me pueda hacer diferente no intervenga. O si interviene, ¿verdad? Que ya intervenga, me haga el favor, le dé las gracias y yo siga con mi vida y él con la suya. ¿Sí? Entonces es solamente Dios el único que puede sacarnos del pozo cenagoso, de la cisterna oscura. Como le pasa, como clama el salmista, ¿verdad? Después de la situación del hoyo de destrucción y el lodo cenagoso que lo invadió y que finalmente encontró misericordia y lo puso sobre una roca, dice la Escritura, y afirmó sus pasos. ¿Quién simboliza la roca? ¿Con quién está asociada la roca? Con el Señor Jesucristo, exactamente. ¿Sí? Cuando hablamos de la roca, es lo que le dice a Pedro: tú eres Pedro, pero en esta roca, o sea, yo mismo, mi persona, edificaré mi iglesia. Le decía a Pedro: tú eres piedrecita, tú eres Petros, tú eres Petra, piedrecita, yo soy Petros, piedrota, ¿sí? Y sobre esa piedrota edificaré mi iglesia. Entonces, el Señor asienta nuestros pies sobre Jesucristo y sobre Jesucristo afirma nuestros pasos. Es una poderosa liberación desde el inseguro, inconsistente y sucio lodo cenagoso de nuestros propios pensamientos y decisiones hacia la roca de la eterna verdad de Dios. Del lodo infestado de infección y cuántas cosas más, al camino seguro y guardado por el Señor, afirmando mis pasos. El Señor nos guarda de caer a la anterior condición. El Señor, debemos decir, el Señor es mi guardador. Y dígalo confiadamente, el Señor es mi guardador. Él guarda mis pasos, Él afirma mis pasos, me hace caminar sobre la roca, me hace caminar sobre suelo firme. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo cuando nos ha redimido de la prisión, del pecado, donde nosotros mismos muchas veces terminamos cayendo. Y esto nos debe de llevar a traer una gran alegría en nuestra alma. Versículo 3 del Salmo 40. Vean lo que dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor.
¿Por qué canta normalmente la gente? La gente canta cuando hay lo normal es que canta cuando haya felicidad, ¿verdad? ¿Sí? Solamente las personas depresivas, ¿verdad? O sea, son las que cantan cosas que realmente no contribuyen en nada al bienestar emocional y cantan otro tipo de cosas, pero normalmente el canto está asociado con la alegría, con la felicidad. Por eso dice el versículo: puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Palabras que se expresan como parte de una nueva vida de fe. Una nueva vida de fe. Para el mundo, tal vez muchos de nosotros, incluyéndome a mí, podemos ser etiquetados y catalogados de fracasados. Pero para el Señor estamos llenos de trascendencia en Cristo Jesús. Porque es Cristo quien nos guarda nuestro camino. Es Cristo donde está nuestra fuerza. Es Cristo donde está nuestro propósito. Y por lo tanto eso es motivo de alegría. Alégrese en el Señor. Cuando venga la pena, cuando venga el negativismo, cuando venga la oscuridad, alégrese en el Señor y ponga un canto de alabanza a Jesús, que es el Cordero perfecto, el Cordero digno, el Cordero inmolado, en quien tenemos toda clase de bendiciones espirituales y en quien tenemos la vida eterna. Esos somos nosotros, no ningunos fracasados, no ningunos psicóticos, no ningunas personas hundidas en nuestra cisterna esperando el día de dar el último suspiro porque ya se acabó. No, somos triunfadores en Cristo. Somos más, dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? El Señor, y que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. En eso debe estar nuestra satisfacción, nuestro consuelo. Una vez que hemos tenido la misericordia de ser redimidos, de haber salido del pozo cenagoso donde estábamos sumergidos por nuestras decisiones, por nuestros propios hilos que nos llevaron ahí. Porque en muchos casos nadie nos obligó a subir a la cesta que nos iba a bajar. Nosotros mismos nos fuimos a poner ahí y nosotros mismos nos bajamos. Vamos a ver el siguiente pasaje que está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, versículo 9. Apocalipsis 5, versículo 9. Dice de la siguiente manera: y cantaban un cántico nuevo. Fíjense otra vez el concepto de cántico, ¿verdad? Cantaban un cántico nuevo diciendo las almas en el cielo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿A quién le están diciendo eso? Al Señor Jesucristo. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Fíjense cómo habla. Con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Señor Jesús nos ha comprado con su sangre. El sacrificio de Cristo, que lo ven ahí y que es doloroso verlo ahí, ver su sufrimiento y ver las penurias que pasó y la sangre que derramó, no fue una victoria del mundo, de los gentes que lo acusaban y que querían verlo muerto. Eso fue voluntario de parte de Dios, porque con su sangre compró un pueblo redimido,
que somos ahora nosotros y que desde ese entonces llega hasta este momento. Y es en eso en lo que tenemos fe y confiamos. Y aún aunque lo vemos ahí en las películas sufriendo, el Señor resucitó. Y esas palabras que a mí me gustan mucho que dice Jesús: tengo el poder para darla, mi vida. Yo la doy y tengo el poder para volverla a tomar. Son palabras increíbles, ¿verdad? De alguien que tiene el poder realmente y que sabe lo que está haciendo. Entonces el salmista del Salmo 40 tiene otra característica, que fue usado por el Señor una vez que el Señor tuvo misericordia de él. ¿Qué significa esto de ser usado? En el versículo 3, ahorita lo leímos, dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza. Dice: muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Fíjense bien lo que dice. El Señor tuvo misericordia de mí. El Señor me bendijo con bendiciones espirituales y físicas. El Señor me reserva una morada en los cielos con Él. Me reserva la promesa de la resurrección y la vida eterna. Tengo un canto de alegría en mi boca, eso me pone feliz. Y dice el salmista: muchos verán esto, temerán y confiarán en el Señor. Verán mi vida, lo que ha hecho el Señor en mi vida. Y otros verán y temerán y confiarán y serán empujados a confiar y a buscar en el Señor en función de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Preguntémonos, ¿es esto una realidad de nuestra vida? Se puede decir que la gente nos ve y nuestro testimonio hace que haya gente que nos vea y tema y confíe en el Señor, porque nos ha visto cómo hemos salido del pozo cenagoso y ahora estamos puestos sobre la roca. Podemos decir que la gente que nos rodea nos tenga por ejemplo para gloria de Dios. Y alguien puede decir: ay, a mí no me importa lo que diga la gente, ¿verdad? No, yo me guío por mí mismo, ¿verdad? Y a mí me vale, y yo no me guío por el qué dirán y las novelas, ¿verdad? Así, empieza así esa filosofía barata así de la programación de Televisa, ¿verdad? Y de todo eso. Pero finalmente dice la Escritura que nosotros como cristianos somos cartas abiertas para gloria de Dios. Entonces podemos decir que la gente nos tenga como un ejemplo para la gloria de Dios, porque el cambio, la experiencia cristiana debe resultar en algo que sea notorio, de tal manera que las personas no puedan dejar de notar que hay un trabajo de Dios en la vida tuya. Que Dios ha estado obrando en tu vida, en tu forma de pensar, en la forma en que tomas las decisiones, en los valores que sigues, en los principios en los cuales te manejas, etc. ¿Existe ese cambio en tu vida? ¿Puedes decir que has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Puedes decir que has experimentado que Dios te sacó de la cisterna y ahora te puso sobre la roca y ahora te está guardando tus pasos firmemente por el camino donde vas porque Él es tu guardador? Reflexionemos en este aspecto y dejémonos también ser usados por el Señor, porque tenemos un propósito puesto por el Señor. El salmista está satisfecho también. Vamos a leer el Salmo 40, versículos 4 y 5. Lo voy a leer, síganlo con la vista. Dice:
Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo, ni los anunciara y hablara de ellos. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Hay algo que hay que decir, hay que hacer un paréntesis. Fíjense, hay veces que uno sigue al Señor, toma la decisión de seguir al Señor, y dependiendo del caso, parece que le va peor que antes. Sí. Que le va peor que antes. ¿Por qué? Porque tiene que desprenderse de cosas que a Dios no le agradaban. Tiene que desprenderse de personas que no lo llevaban por un buen camino. Tiene que desprenderse de prácticas que no eran parte del propósito de Dios en su vida. Tiene que renunciar a cosas, a veces cosas que implican dinero por seguir la voluntad de Dios, y eso cuesta. Y eso a veces se nota. Y la persona, al tomar esa decisión, pasa por un periodo difícil. No lo confundamos eso con el pozo cenagoso, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Porque eso es parte se deriva de una obediencia directa al Señor. Y no va a faltar el que hable, ¿verdad? Muy solícito, y que te ponga el dedo de, ay, mira, ya ves, estás peor. Yo te veo peor. Y eso que empezaste a seguir a Cristo, ¿cuál roca fuerte? ¿Cuál pasos firmes? Eso es diferente. ¿Sí? Eso es muy diferente. ¿Sí? Y aún en esa circunstancia, usted no dude que la obediencia al Señor, aunque traiga momentos difíciles en una temporada, trae su recompensa posteriormente. Trae su propia bendición. Muy bien. Entonces la persona que confía en el Señor, la persona que confía en Cristo, es llamada bienaventurada. Y en el Salmo 40, versículo 4. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. ¿Usted es bienaventurado? ¿Somos bienaventurados? Así se oye un amencito muy así. Amén. Amén. Así que nadie nos oiga fuerte. Amén. Somos bienaventurados. ¿Qué es ser bienaventurado? También el Salmo 1 habla de eso, ¿verdad? Bienaventurados los hombres que no anduvieron en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que de día y de noche se deleita en la ley de Jehová, etcétera, etcétera. Una persona bienaventurado, la palabra bienaventurado viene de la palabra hebrea esher, que puede traducirse como cuán feliz, o bien dichoso. Entonces, alguien bienaventurado es alguien que es muy feliz, es alguien que es dichoso. ¿Es usted feliz? ¿Es usted dichoso? ¿Tiene puesta su felicidad en el Señor? Y es que ese es el gran problema de mucho de nuestra generación, del mundo en que vivimos. Nuestra felicidad está puesta en cosas tangibles. Nuestra felicidad está puesta en si tengo cable. Nuestra felicidad está puesta en si tengo celular. Nuestra felicidad está puesta en si jala el clima. Nuestra felicidad está puesta en si tengo el carro. Nuestra felicidad está puesta si me llega la pensión oportunamente. Ahí está puesta nuestra felicidad. Nuestra felicidad está puesta en las noticias, que nos salga ahí una gran tragedia porque ya me mortifiqué y ya la vida no vale nada y es un asco todo. ¿En dónde está puesta realmente nuestra felicidad? ¿Cómo podemos ser llamados bienaventurados? En medio de la oscuridad. Quédele muy claro, que nos quede muy claro, en medio de la oscuridad, Jesucristo sigue siendo Rey. Jesucristo sigue siendo el Señor. Y Jesucristo sigue siendo aquel que nos compró con su sangre y nos tiene guardado un lugar en la vida eterna. Eso no cambia, aunque veamos una cosa o la otra.
Entonces, cuando se mortifique, cuando le venga la mortificación porque algo faltó, porque le venga la mortificación porque ya sucedió algo, ¿verdad? Que a fulanito, ¿verdad? Le pasó esto, el otro. Recuerde que usted es alguien bienaventurado. Usted es alguien que puede describirse o debería de describirse con las palabras: cuán feliz es ese hombre, cuán feliz es esa mujer. Y la persona que es tan feliz, que es bienaventurada, encuentra que las obras de Dios en su vida, los pensamientos de Dios en su favor, la revelación de Dios en su palabra es tan maravillosa y numerosa que es inenarrable. Encuentre su felicidad y su consuelo en la palabra de Dios, no en hábitos dañinos, no en vicios, no en otro tipo de cosas a las cuales nuestra vista se va, porque ahí está. Y el mundo nos dice: mira, aquí está lo nuevo. Todas las personas exitosas tienen uno de estos, ¿no lo tienes tú? Que ese es el mensaje de mercadotecnia, ¿verdad? Digo, pongo aquí esto por ejemplo, pero puede ser lo que sea, ¿verdad? Ya tienes tu casa en esta colonia, es lo que tú necesitas, tú y tu familia. Tienes este carro nuevo que salió, es lo que tú necesitas. Todo hombre de éxito no deja de tener esto. Y así A y B y C, ¿verdad? Una carrera, una pareja incluso, ¿verdad? Lo que sea. Pero nos concentramos en ello y perdemos de vista que la palabra dice que somos bienaventurados, como dice el salmista. Entonces, que no se olvide, hermano, hermana, que no nos olvidemos de que somos bienaventurados. Debe haber felicidad que se note en nuestras vidas. Dice, no estaba en el plan, ¿verdad? Pero lo quiero leer como dice exactamente, el Salmo 1. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Fíjense, no andar en consejo de impíos y no detenerse en el camino de pecadores es motivo de felicidad. Dice: ni se sienta en la silla de los escarnecedores, los que se burlan, ¿verdad? Esos son los escarnecedores. Sino que en la ley de el Señor está su deleite. Una persona feliz es aquella donde su deleite está en la ley del Señor. Y medita en ella de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Esa es una persona feliz. La Biblia define de esta manera felicidad. Entonces, deleítese en la ley del Señor. Viene el problema y vaya a deleitarse a la ley del Señor, no vaya al vicio o a la práctica equivocada, a la decisión equivocada. Hay una situación, una carencia, pero tiene la ley del Señor, deleítese en la ley del Señor. Hay una situación que se está esperando responder y que tenemos años orando y qué amargura y qué horror. No, vaya y deleítese en la ley del Señor. Por eso es importante leer la palabra, hermanos. Cuando uno les comenta, lea la palabra, no es por ser el maestro fastidioso que te dice, estudia para el examen. No, es porque ahí está la base de ser bienaventurado, de encontrar la felicidad que describe la palabra de Dios. Y experimente la felicidad de la palabra de Dios. Vamos ya para terminar a ver el siguiente pasaje en Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Efesios 1, del 18 al 20. Dice así. Dice el apóstol Pablo, dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? O sea, que su corazón, o sea, el de todos nosotros, sea iluminado para que sepamos cuál es la esperanza del llamamiento, las cuales son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿De la herencia de quién? Del Señor Jesucristo, obviamente. Dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Si usted cree, en usted reside la grandeza del poder de Dios. Si usted cree, en usted reside el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y lo resucitó. Si usted cree, tiene ahí la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Ahí en su Biblia dice supereminente. Esa es la palabra que utiliza ahí, pero en esta versión dice extraordinaria, algo fuera de lo común. Usted no va por la vida con cualquier cachivache, ¿verdad? Así que para la buena suerte ni cosas de esas. Va con la extraordinaria grandeza del poder de Dios, residiendo en usted como hijo redimido de Dios, que fue sacado del pozo cenagoso y puesto sobre la roca, y por lo tanto eso lo hace bienaventurado y es suficiente motivo para cantar alabanzas y dar gracias al Señor por las cosas que ha hecho por nosotros. ¿Cuál es tu experiencia con el Señor, hermano, hermana? ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Qué experiencia tienes para contar? Para gloria de Dios y que otros puedan ver tu testimonio o puedan ver tu vida. Recuerda que la fe cristiana es una fe de experiencia. No es una fe de formulitas, así apréndetelo y así, y inclina tu cabeza y órale así, y ahora siéntate. No. Es una fe de experiencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Señor? Si no tienes ninguna experiencia con el Señor, yo te invito a que este momento busques al Señor y que te rindas delante de Él y que busques su voluntad y que busques su perdón y que te afirme sobre la roca y que afirme tus pasos para que ya no vivas más en un pozo, de una cisterna llena de lodo que te inmoviliza y que es sucio, y a lo cual ya hasta te acostumbraste de tantos años que has vivido así. ¿Cuál es el pozo donde estás ahora? Hay un pozo ahorita. Probablemente tú te metiste en él, tal vez. O probablemente es una circunstancia indirecta que estás sufriendo, pero finalmente recuerda que no hay nada tan grande que el Señor no pueda transformar. Y que no hay tiniebla más oscura que no pueda el Señor iluminar. Dios cambia tu realidad para que puedas contar otra historia de tu vida. Dios te hace una persona nueva, por eso de ahí el sentido de todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Ese es el sentido. No el sentido así de, no, pues sí, ya cumplí con la iglesia el domingo, y ahora nos vemos hasta el otro domingo. Y
pues ahí se ven, gracias. No, ¿qué experiencia tienes con el Señor? ¿Cuál es tu experiencia? Muy bien. Vamos a ponernos de pie un momento. ¿Me puedes pasar tantito la esta porque traigo la boca muy seca? Vamos a reflexionar, hermanos. Vamos a orar. Cuando tengamos algún problema, alguna situación, hay personas que dicen, es que yo me pongo a ver puras películas todo el día cuando estoy atribulado para relajarme, y todo el día en Netflix, así horas, ¿sí? Es que en esto me entretengo. Hay personas que mencionan así. Entreténgase en la Escritura, entreténgase orando, entreténgase leyendo la palabra, deleitándose. No se entretenga en cosas vanas. Porque recuerde que usted es alguien bienaventurado, y el significado de esa palabra es cuán feliz es ese hombre, es esa mujer, o debería ser ese hombre o esa mujer. Entonces vamos a orar, vamos a reflexionar, vamos a cerrar nuestros ojos y decirle al Señor que tengamos presente siempre nuestra bienaventuranza. Señor, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Padre Santo, Señor, te pedimos perdón, Señor, si nos hemos desviado. Te pedimos perdón si nos hemos ido bajo la inercia de este mundo, mortificándonos por cosas que no valen la pena, o pasando tribulación y dificultad porque no poseemos esto o lo otro, o porque dejamos de tener esto o aquello, y no recordamos que tu palabra nos describe como bienaventurados. Padre, permítenos vivir la experiencia como el salmista, como David, que fue sacado del pozo cenagoso y puesto sobre la roca, y que tengamos eso presente en nuestra cabeza, en nuestra memoria siempre, que somos bienaventurados, que nuestra naturaleza debe ser de felicidad, de un cántico nuevo en nuestra boca. Señor, gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, el cual nos compró con su sangre. Y ahora somos parte de un pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, que compone tu reino. Gracias, Señor, que a pesar de ver tantas tinieblas por todas partes, en las noticias y en tantas cosas que nos enteramos, tú sigues siendo Rey, tú sigues siendo el Señor, tú sigues siendo el Todopoderoso, tú sigues siendo el que nos ha prometido la vida eterna, el que nos tiene guardado una morada celestial. Gracias, Señor, te damos, Padre. Padre, permite, Señor, que tengamos deleite en la Escritura. Muchas personas tenemos dificultades así para leer y administrar el tiempo. Permite que administremos bien el tiempo para honra y gloria tuya, para buscar tu palabra, para deleitarnos en ella y buscar la felicidad conforme lo describe tu santa palabra, Señor. Porque así describe, como lo leímos en el Salmo 1, así describes tú la felicidad. No la describes con una cuenta bancaria, no la describes con un sistema de pensiones, no la describes con una casa y un carro, no la describes con un empleo cómodo y padre. La describes como aquel hombre que se deleita en la ley de Jehová de día y de noche, y es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así describes la felicidad, Señor. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, mañana, Señor. Perdona, Señor, nuestras vidas. Queremos experimentar el gozo de tu Santo Espíritu.
Queremos experimentar el gozo del nuevo nacimiento, Señor. Permite, Señor, que podamos tener una experiencia y decir como testimonio: yo he vivido un cambio en Cristo Jesús. Que esas sean nuestras palabras. En el nombre de Cristo te lo rogamos, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es el que convence. No es el pastor, no es otro hermano, la iglesia, sino que eres tú, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos lleva delante de los pies del Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, te lo rogamos por todo esto que te pedimos. Y bendice, Señor, la iglesia. Bendice esta iglesia, Señor, esta reunión, Señor, esta asamblea. Bendice, Señor, la puerta estrecha, Señor. Bendice su trabajo, bendice a las familias. Bendice, Señor, a los que vienen y a los que no han podido venir. Bendice, Señor, a los que vendrán, Señor, en adelante. Danos la fuerza, Señor, para seguir trabajando para tu honra y gloria y tener la fuerza de declarar de que somos bienaventurados. Aun que el panorama esté negro, somos bienaventurados en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias te damos, Señor, te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.